¿Qué pasaría si tu peor enemigo fueras tú? No me refiero a ese tú que revisa tus stories a las 3 AM con ansiedad existencial, sino un tú literal que camina, habla raro y te quiere reemplazar. Hoy vamos a hablar de Us o Nosotros, la perturbadora peli de Jordan Peele que sin necesidad de jumpscares baratos nos entregó un thriller psicológico disfrazado de película de terror. Adelaide Wilson, interpretada por Lupita Nyong'o, va con su familia de vacaciones a Santa Cruz, pero desde el primer momento siente que algo está mal y no es paranoia de mamá protectora. Esa noche aparecen unas figuras en la entrada de su casa. No son fantasmas ni asesinos seriales, son ellos mismos, o mejor dicho, una versión retorcida de ellos, sus dobles. La historia rápidamente se convierte en una lucha por sobrevivir, pero también en una pesadilla existencial. ¿Quiénes son estos dobles? ¿Por qué existen? Y sobre todo, ¿qué los diferencia de los originales? Lo que empieza como una historia de home invasion se convierte en una alegoría social profunda, donde el verdadero terror está debajo de la superficie, literalmente. Desde el comienzo, la cinta se obsesiona con la idea del reflejo, espejos, simetrías, dobles, repeticiones. La escena del parque de diversiones en 1986, donde el joven Adelaide entra al Hall of Mirrors, no es solo una escena de tensión, es el símbolo central de toda la película, el miedo a enfrentarte contigo mismo. El lugar se llama Vision Quest y eso ya sugiere una travesía interna. El trauma de esa niña no fue ver algo sobrenatural, fue encontrarse y perderse. El filme nos dice, todos tenemos una versión reprimida, deformada, silenciada, el yo que se guarda lo feo, lo marginal, los dobles son el inconsciente hecho carne. Red, la versión subterránea de Adelaide, no es solo una villana, es la otra mitad, y si prestamos atención, cada miembro de la familia tiene un doble que lo representa de forma exagerada y brutal. La fuerza de Abraham, el doble del padre, la velocidad animal del niño, la frialdad del adolescente, todo en espejo, todo en clave de pesadilla. Red dice una frase clave: somos americanos. Esto no es solo una invasión personal, es un levantamiento de los olvidados. Los atados viven literalmente debajo del país, en túneles, subsistiendo como sombras de los de arriba. Es una metáfora clarísima sobre las clases sociales, los marginados, los que no tienen voz pero sienten lo mismo. La cinta es brutal en eso, tú crees que eres el protagonista hasta que te das cuenta de que quizás eres el privilegiado y hay otro como tú que fue olvidado, silenciado, enterrado. Us puede leerse como US, Estados Unidos. Jordan Peele no está hablando solo del miedo interno, sino de la historia entera de una nación construida sobre desigualdad. El nosotros que da título a la película es profundamente irónico. ¿Quiénes son ese nosotros? ¿Quiénes quedan afuera? La escena del 11-11 en la pizarra y el hombre en la playa. Este número se repite en relojes, camisetas y hasta en pasajes bíblicos. Jeremías capítulo 11 versículo 11 dice: He aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Peele juega con esta cifra como espejo, como aviso y como destino. El primer hombre asesinado por su doble en la playa está con los brazos abiertos, como en la cadena humana del final. Todo está conectado. Por otro lado tenemos a las tijeras, que es una herramienta de corte, símbolo de separación, pero también al tener dos partes iguales unidas representan la dualidad. Cada personaje tiene un igual conectado y al mismo tiempo diseñado para cortar con él. Todo en Us es un juego de dobles con intención. Ahora bien, la cadena humana es una escena absurda. No tanto, esta imagen ridícula y perturbadora de los clones tomados de las manos remite a una campaña real de 1986 para combatir la pobreza en Estados Unidos. Una cadena simbólica que en la película se vuelve literal. Los dobles copian la forma pero sin entender el fondo, imitan como autómatas y ahí hay una crítica durísima a los gestos vacíos de solidaridad que no cambian nada.
Al final, Red revela que ella fue la única de los atados que podía hablar. ¿Por qué? Porque ella no nació abajo. Y ahí viene el twist que nos cambia todo. La Red del principio es en realidad la verdadera Adelaide secuestrada de niña, y la que creíamos Adelaide es su doble que la reemplazó. O sea, la protagonista fue la invasora todo el tiempo. Esto destruye cualquier visión simple del bien y el mal. La heroína mintió, subió y construyó su vida sobre el trauma de otra, y el miedo que sintió cuando los dobles aparecieron no era por ellos, sino porque sabía que su pasado vendría por ella. El silencio de Red no era sobrenatural, era humano. Fue asfixiada, olvidada, traicionada por su igual. El hijo, Jason, parece entenderlo al final. Esta última mirada entre ellos no es casual. Él sospecha que su madre no es quien dice ser, y aún así no la delata, porque el mensaje final es claro: todos tenemos algo oscuro, y muchas veces lo aceptamos sin juzgar porque ya forma parte de nosotros. Entonces, ¿cuál es el origen de los atados? Esta parte puede ser fácil de perder si no estás prestando atención, porque Jordan Peele no la lanza de forma obvia. En la película se explica que los atados fueron creados por el gobierno como un experimento social. La idea era clonar a las personas para controlar a la población de arriba desde abajo, ya que aunque podían replicar el cuerpo, no podían duplicar el alma. Esto explica por qué los atados se mueven en sincronía como reflejos distorsionados, pero no pueden hablar ni pensar por sí mismos ni actuar con verdadera voluntad. El proyecto fracasó, y como todo experimento roto del sistema, fue abandonado a su suerte. Los clones quedaron encerrados en túneles subterráneos, viviendo una existencia miserable, imitando las acciones de sus versiones originales sin comprenderlas. Esta dualidad funciona como una metáfora. Hay una versión de nosotros que vive oprimida, deformada, en silencio por decisiones que ni siquiera recordamos haber tomado. Es una crítica a cómo el sistema descarta a los que considera inservibles, aunque en el fondo sean tan humanos como nosotros. Us no es solo una historia de terror, es una exploración de la identidad, del privilegio, del miedo a ser desplazado. Es una crítica a cómo el sistema crea jerarquías y oculta a quienes considera inferiores, y lo más escalofriante no son los dobles, sino lo que representan nosotros mismos si hubiéramos nacido en otras circunstancias. La peli nos obliga a preguntarnos: ¿somos buenos por naturaleza o por qué tuvimos la suerte de nacer del lado correcto de la superficie? Nosotros es una propuesta arriesgada, inteligente y con capas. No es perfecta y no pretende serlo. Tiene momentos donde el simbolismo pesa más que la lógica, y donde la narrativa se toma licencias raras, pero funciona y lo hace con estilo, con tensión real y sin recurrir a chistes tontos ni recursos facilistas. Jordan Peele demuestra que Get Out no fue suerte. Aquí, aunque se aleja del thriller racial directo, mantiene su sello, horror con mensaje, y eso es algo que el terror contemporáneo no siempre se atreve a hacer. Us no te va a explicar todo, no te va a dar todas las respuestas, pero sí te va a dejar pensando en quién eres realmente y qué pasaría si tu reflejo decidiera que ya es hora de salir a la superficie. Si te gustó este análisis, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios: ¿crees que todos tenemos un atado esperando allá abajo, o ya lo somos y no lo sabemos? Y bueno, PeliGeeks, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Oye, 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 ¡no! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah!